8:10. Ayer, señores oyentes, no dejó de sorprendernos una renuncia simultánea del procurador general del Estado, que dice, con lo del domingo, seguramente fue un consejo familiar, porque alude a que ha sido una decisión familiar. No obstante que su señor padre, y perdonen por un poco insertarme en problemas o conflictos familiares. Pero no nos venga como que la familia le ha pedido al señor procurador que salga del cargo. El señor procurador hizo el cálculo adecuado, la contundente victoria de las preguntas que benefician a la nación, en mi modesto concepto, y que van uniformadas en el sí de las 7 preguntas que ha formulado el señor presidente Moreno. No es ninguna apuesta al señor presidente ni cosa por el estilo. Son verificaciones que uno hace como comunicador social, pero hasta ahí llegamos por la prohibición que tenemos que respetar de todo orden, ninguna connotación incluso que beneficie a alguien. Pero digo yo, se va a tiempo, doctor Mauro Terán, mi querido invitado especial para esta parte del programa, y simultáneamente, señor doctor Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil, sea usted bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Digo yo, lo uno y lo otro se suman para pensar, señoras y señores, que el Consejo de la Judicatura acaba de convocar a concurso de méritos y oposición precisamente en una temporalidad bastante sospechosa. ¿Quiénes nos van a juzgar después de nuestros días en la administración de justicia? Exactamente, dice la gente. Porque para usted, doctor Terán, fue sorpresiva. Esta convocatoria era de ley, está dentro del plazo conveniente, institucionalmente hablando, para que se llame a concurso de jueces. Puede haber ahí una dedicatoria especial para amigos del actual poder, que serán los encargados de fiscalizar, si cabe el término, y más que todo, de juzgar actos que nuevamente en el inventario que hagamos, doctor Terán y doctor Álvarez, vamos a tener como para llorar muchísimos episodios de corrupción disimulados, marchitos unos y consecuentes con la corrupción, lamentablemente consecuentes con la corrupción en otros casos. Hay un sinnúmero de divorcios aparentes y hay asimismo coincidencias exactas con un solo fin: prepararse para el mañana. Y el doctor Chal, ¿qué ha hecho con esta decisión? Le pregunto a usted, doctor Mauro Terán. Bien, buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Y buenos días al doctor Álvarez Grau. Gonzalo, ya no llama la atención estas decisiones sorpresivas en la administración de la justicia. Estamos en la etapa más negra de la administración de la justicia que se ha dado en la década. Esto es lo que nos dijo ayer el doctor Gustavo Yal a todos los ecuatorianos.
Es la segunda ocasión en la que se puede llevar a cabo este concurso, que se va a realizar este concurso a nivel nacional. Tendrá las 4 fases que constituyen los concursos que el Consejo de la Judicatura impulsa para la designación meritocrática de funcionarios, la convocatoria que estamos haciendo el día de hoy, postulación, méritos y oposición. Quienes podrán postular serán quienes se encuentren en la categoría 3 de la carrera de Fiscalía, de acuerdo con el artículo 46 del Código Orgánico de la Función Judicial, y además no se encuentren en ninguna inhabilidad que impida el ejercicio del cargo. Valía la pena traer a colación lo que él... Además, él argumentó algunas cosas, ubicó, digamos, la circunstancia en otros términos. No tengo la colaboración especialmente de la persona que tenía que preparar estos materiales y les pido 1000 disculpas, especialmente a los radio oyentes. Tenga la bondad. Doctor Terán. Hay que partir del hecho ineludible de que el doctor Gustavo Yal significa las manos de Correa en la justicia, así frontalmente. Mientras el doctor Gustavo Yal esté en ese Consejo de la Judicatura, significa las manos de Correa metidas en la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que no habrá independencia de la función judicial. Ya se habló y se criticó, y sobre estos temas hay que ir ahondando, Gonzalo. La existencia de esa figura del error inexcusable con el que se ha venido reprimiendo a jueces que de alguna u otra forma se desvían de las órdenes o disposiciones o líneas establecidas desde las cúpulas. Usted dice de las consignas. ¿No? Sí. Entonces... Consignas para defender, para disimular a otros. O para adoptar decisiones, ¿no? Entonces, No, pero explícanos, ¿en qué estado está ahora esta circunstancia? ¿Ya de qué se dio cuenta? ¿De que van a perder el domingo? Bueno, el domingo... Por el tema de la pregunta que va a renovar el Consejo de Participación Ciudadana. El esquema está dado, Gonzalo. Ese esquema prevaleciente durante 10 años va a desaparecer, creo yo, ¿no? O a lo menos en el mejor asomo estratégico de disimulo de quienes están ejercitando las mismas ideas que subsisten en el ejercicio de gobierno del señor presidente Moreno a través de varios actores. A eso me refiero y no podemos tampoco, asimilar aquello. Pues no, asimilar aquello. Siempre hay que dejar estableciendo porque somos o ejercitamos un periodismo libre, absolutamente libre de todo compromiso de cualquier índole. Y entonces nos corresponde acercarnos a la verdad. Mire, Gonzalo, permítame hacer un brevísimo análisis de la trayectoria del doctor Gustavo Yal para que haya llegado a estas funciones. El doctor Gustavo Yal, como ustedes conocen, muchos ecuatorianos, dirigía una ONG que trabajaba con la Corte Suprema de Justicia, que se llamaba Pro Justicia. Esta ONG manejaba unos cuantos milloncitos de la cooperación internacional y de cooperación nacional. Cuando estuvimos nosotros en la última Corte Suprema de Justicia, que fue la primera y última Corte Suprema de Justicia independiente, el doctor Gustavo Yal trabajaba en algunos planes o proyectos para mejorar la justicia a través de Pro Justicia. Nosotros llevamos adelante algunos planes y se iba proyectando esto. Pero en la Corte Suprema surgió una duda sobre el manejo de los fondos de Pro Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia dispuso que se haga una fiscalización
y se pidió que intervenga la Contraloría, aunque hubieron oposiciones indicando que la Contraloría no tiene por qué intervenir, que solamente hay aportes de organizaciones internacionales y que no son aportes del Estado, pero de todos modos se dispuso la intervención de la Contraloría. Estando en ese proceso de intervención, se produce el cambio de gobierno y llega al poder el el economista Correa. El doctor Yal vuela donde el economista Correa a venderle, dice, la idea de crear el Ministerio de Justicia como uno de los primeros mecanismos para meterle la mano en la justicia, obviamente. Y Correa crea el Ministerio de Justicia y nombra al doctor Yal ministro de Justicia. El doctor Yal se va llevando al Ministerio de Justicia esta entidad que se llamaba Pro Justicia. Y a la final no sabemos si llegó a finiquitarse la fiscalización, si llegó a establecerse cómo fue el manejo de los fondos de Pro Justicia, y hasta hoy no sabemos qué pasó con Pro Justicia, dónde mismo está. Esto es algo que tendrá que profundizarse y saber. ¿De fundación auspiciada por alguna entidad? Algunas entidades internacionales. ¿Intervino María Paula Romo también en este No, inicio? no sé, de eso no conozco. No conozco. Yo lo que conozco es que el doctor Yal... Recordamos que venían los dos, ¿no? El doctor Yal había Pro Justicia se propuso desde los ámbitos del Poder Ejecutivo... ¿Por qué no le llama, por favor? Acabar con la Corte Suprema de Justicia. Y así fue como el doctor Yal con Alexis Mera... ¿Ya? influyeron en la Asamblea Constituyente para que salga el esperpento que salió en la función judicial. Se destruyó la prevalencia de la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial y se estableció que el Consejo de la Judicatura sea la cabeza del Poder Judicial. Yeah. Recuerdo que el primer Consejo de la Judicatura estuvo justamente presidido por un ingeniero mecánico. Un ingeniero mecánico era la cabeza del Poder Judicial, una barbaridad. ¿Cómo el órgano administrativo puede ser el que representa a un poder que es eminentemente jurisdiccional? Tenía que seguir siendo la Corte Suprema de Justicia. Lo desintegraron, crearon una Corte Nacional sin facultades, una Corte Nacional sin los poderes de dirección y de representación que tenía la Corte Suprema de Justicia, y inclusive con una barbaridad. Le restaron 10 miembros a la Corte Suprema y crearon la Corte Nacional con 21 miembros. Una barbaridad que hasta ahora no... ¿Hacia dónde apuntan digamos, estas memorias que está realizando el doctor Mauro Terán? También de sus apuntes, de sus preocupaciones respecto a esta selección que van a construir, esta selección de nuevos jueces, de nuevos fiscales, que son naturalmente van a ser los encargados de investigar potenciales trafacías, episodios de corrupción, ejercicios disimulatorios o penas benévolas, doctor Vladimiro Álvarez Grau, para el futuro que se les viene adverso a estos administradores de la justicia ecuatoriana, es nuestra interrogante. ¿Usted podría darnos una respuesta tentativa, doctor Álvarez? Bueno, con el mayor respeto para su categoría jurídica y sus dotes personales de gran caballero. Tenga la bondad. Agradezco sus comentarios, Gonzalo. Yo coincido con el relato histórico efectuado por el doctor Mauro Terán. Yo creo que en esta nueva etapa que va a iniciarse a través del Consejo de la Judicatura, la selección de nuevos fiscales para el país, debemos tener presente que la responsabilidad, la misión que deben cumplir los fiscales es fundamental
en la indagación, digamos en el fondo, en la investigación que tiene que hacerse respecto a infracciones cometidas, a delitos cometidos, a actos de corrupción cometidos o que se cometan en el futuro. Correcto. Por lo tanto, independientemente de las motivaciones que pudiera tener el presidente del Consejo de la Judicatura para en un momento tal vez inoportuno hacer esta convocatoria para postulaciones para fiscales que luego deberán cumplir una serie de requisitos legales y requisitos formales. Yo creo que lo importante es que quienes sean finalmente designados como fiscales cumplan a cabalidad su responsabilidad, su misión de investigar a profundidad, sin compromiso alguno, la misión de detectar qué infracciones, qué delitos se han cometido o se cometan en el futuro y quiénes son sus responsables a los que hay que asignar todo el peso de la ley. Eso es lo importante, y que tengan la valentía suficiente para resistir las presiones, para resistir las tentaciones que pudieran recaer sobre ellos. Perdone, usted tiene de alguna manera, doctor Álvarez, y seguramente también ya lo deja entrever el doctor Mauro Terán, ¿ustedes tienen alguna sospecha de este concurso que va a escoger nada más ni nada menos que a 23 fiscales, los que van a sancionar posibles pecados o pecadazos cometidos en esta última trama de tanta sinvergüencería administrativa, como es el caso, por ejemplo, del descubierto tema de los hermanos Alvarado y tantas cosas que quedan en un pendiente? Le pregunto, doctor Álvarez. Yo creo que es fundamental que estos nuevos fiscales que sean designados demuestren ante la ciudadanía, porque yo creo que ahora sí estamos en una etapa en que la ciudadanía directamente y a través de los medios de comunicación colectiva, de la radio, la prensa escrita, la televisión, pueden y deben exigir a los fiscales el cumplimiento de su deber. Y si es que, por casualidad, entre comillas, alguna vinculación o relación previa ha tenido en su designación, en el ejercicio mismo de sus funciones, demuestren la honestidad, la capacidad, la dignidad y la valentía para ejercer el cargo de conformidad con la ética, con la ley, con principios y con valores. Una crónica del diario Expreso de esta fecha, doctor Mauro Terán, señala que, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, Tania Moreno, fiscal de Pichincha y subrogante del fiscal general Carlos Vaca, es una de las 23 fiscales que van a ser reemplazadas en abril. Ella también es una de las 74 fiscales de categoría 3 que podrían presentarse en este concurso. Si eventualmente la doctora Moreno, esto entre comillas, si eventualmente la doctora Moreno deja de ser fiscal provincial y no se presenta al concurso, ¿ella seguirá en su actual cargo? Esto ha indicado el señor presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. No logro entender este acerto. ¿Usted lo identifica adecuadamente, lo sintoniza y lo puede explicar si es tan amable, doctor Mauro Terán? En un programa anterior aquí en esta misma emisora, yo entiendo que la doctora Moreno señaló que ella fue designada por el Consejo de la Judicatura. Entonces tiene una designación de fiscal y entiendo que esa designación de fiscal subrogante
No sé si es a plazo definido, no sé si es un plazo que está cumplido, pero en todo caso sí llama la atención que se convoque a un concurso cerrado. Es un concurso cerrado. ¿Qué significa aquello en beneficio del público radio oyente? ¿Qué significa concurso cerrado? Que no puede intervenir cualquier persona, que no puede intervenir cualquier... es decir, lo que existía antes, y eso era transparente, ¿no? Era aquel sistema, aquel mecanismo de la cooptación, que era el mecanismo de la cooptación, que para el ejercicio de las diversas funciones judiciales podían intervenir tres vertientes de profesionales del derecho. Por un lado, los profesionales que están dentro de la carrera judicial. Por otro lado, los abogados en libre ejercicio que deseen intervenir en el concurso. Y por otro lado, los académicos, es decir, los catedráticos o profesores que deseen intervenir en este tipo de concursos, sometidos obviamente a las exigencias de igualdad del reglamento de selección, claro. Entonces, un concurso de esta naturaleza abierto garantiza independencia en quienes lleguen a estas Pero funciones. usted teme que sea cerrado, y ahí cómo quedaría la cosa. Pero este es un concurso cerrado en que solo pueden intervenir los fiscales de grado 3, o sea, solo los que están dentro de esa Esto ya carrera. Está definido en la estrategia del doctor Yal. Bueno, no sé cuál será la estrategia, pero lo que vemos es que ya el principio de cooptación ha sido tirado a la basura. Y eso no demuestra, no significa transparencia. No. Por otro lado, Gonzalo... No, él alude al grado 3. Sí, así, fiscales de grado 3 para llegar a esta función. Entiendo que los 3 fiscales provinciales van a ser los que van a dirigir provincialmente las fiscalías. Y eso sí da un peso también dentro de los ámbitos de investigación. Pero ya no pueden investigación. intervenir, por ejemplo, los académicos, doctor Vladimiro Álvarez Grau. Deberían intervenir, obviamente, académicos y abogados en libre ejercicio. Correcto. Para que haya una mayor cantidad de alternativas posibles para la designación según la capacidad que demuestren en el concurso. Pero en el momento en que lo hacen cerrado, como concurso cerrado, ya están impidiendo esa libertad para poder escoger entre los mejores, y solamente se escoge entre quienes hayan ya ejercido esta función o se encuentren ejerciendo la función. Cuando se refieren, doctor Álvarez, a Tania Moreno, la fiscal de Pichincha, y subrogante del fiscal general Carlos Vaca, ella es dice la crónica del Diario Expreso, ella es también parte de las 74 fiscales de categoría 3 que pueden presentarse en el concurso. Claro, no dicen que solo pueden presentarse en el concurso, pero dicen, si eventualmente la doctora Moreno deja de ser fiscal provincial y no se presenta al concurso, ella seguirá en su actual cargo. ¿Cómo explicar este tema dado a conocer por el doctor Yal, que es el presidente del Consejo de la Judicatura? Tenga la bondad. La verdad es que no conozco el origen de la designación de la doctora Moreno. Si fue designada como fiscal provincial o fue designada como fiscal general subrogante. En ese caso, obviamente no sería como fiscal provincial. Claro, ella es parte de las 74 fiscales de categoría 3, entonces da la impresión de que solamente los que estén en categoría 3 podrían estar participando. Claro, si ella está en categoría 3 y es a quienes tengan ese nivel, a los únicos a los que se puede escoger o designar en el concurso, obviamente ella podría ser escogida. Ya, pero ¿y el resto que está elaborando como
con derechos para poder intervenir en el concurso, el doctor Terán, alude a académicos, alude a abogados en libre ejercicio, como es el caso de ustedes, por ejemplo, ¿no? Mis invitados, uno en estudio y otro en línea telefónica, como es usted, doctor. Pero claro, si el concurso es cerrado solamente para quienes tengan esa categoría 3 de fiscales, significa que no se permitiría la participación en el concurso ni de académicos ni de abogados en libre ejercicio profesional. ¿Y eso quién tendría que reclamar? ¿Quién tendría qué institucionalidad tendría que decirle al doctor Yal? Eso usted no puede hacer. ¿Qué entidad fiscalizadora o que tenga que ver con que el concurso sea como manda la Constitución y las leyes y normativas judiciales? Sí, en la actual normativa nacional se establece que el Consejo de la Judicatura, como decía el doctor Mauro Terán, es la máxima entidad dentro de la función judicial, aún por encima de la actual Corte Nacional de Justicia. No habría otro organismo superior que pudiera cuestionarlo, salvo que quisiera de alguna manera, por estímulo de alguna entidad, intervenir la Corte Constitucional. Pero en todo caso puede haber un reclamo nacional de las organizaciones de profesionales de abogados en libre ejercicio, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, las asociaciones de abogados o los colegios de abogados provinciales, etcétera. Muchos colectivos. Muchas gracias, doctor. Tenga la bondad, doctor Mauro Terán. Lo que quiera decirnos, estamos ya sobre el tiempo. Sí, justamente eso, que todas estas maquinaciones... ¿Usted las cree maquinaciones? Sospechosas, ya. Porque llevan en este momento, en estas circunstancias, cuando estamos en vísperas de una consulta popular liberadora, porque esta consulta significa un grito de liberación, ¿no?, de la década cleptócrata. Entonces, que se empiecen a mover estas maquinaciones, y no sé si será en contra de la doctora Moreno o una forma indirecta para beneficio propio claro, por las cosas que han hecho o mal hecho. Pero de todos modos no es el momento para este tipo de concursos. Yo llamo la atención a los gremios de profesionales de libre ejercicio para que actúen en estas circunstancias. Llamo la atención a las facultades de jurisprudencia, a las escuelas de derecho, para que exijan también sus a la academia, en definitiva, claro, ¿no? Tenemos que volver al principio de cooptación, que es el principio de transparencia. Ahora, este tipo de concursos cerrados que se dan en todo ámbito, inclusive para el Consejo de la Judicatura, es un concurso cerradísimo. Estos concursos cerrados no son verdaderos concursos, son simulaciones, porque a lo mejor ya existen los tapados, como existía en México los tapados, que el presidente saliente ya tenía escondido su sucesor. Y entonces, a lo mejor existen ciertos tapados y el concurso simplemente es un mero... Eso le convenía al presidente Correa, le sigue conveniendo, le sigue... Es que el señor Yal significa las manos de Correa en la justicia. Él fue el que inspiró la consulta del 2011, en donde se cambió la estructura del Consejo de la Judicatura para que él llegue a ser presidente del Consejo de la Judicatura como lo es hasta hoy, ¿no? Entonces, esto... O sea que las preguntas que le vaya a formular el señor fiscal de la República, el doctor Vaca en este caso, van a ser muy veniales, muy simplonas, no llenas de un contenido de realidades perpetradas en la administración suya como presidente de la República, por ejemplo, en el caso de las ventas anticipadas a Petrochina, y tantos problemas que tiene que responder ¿quién?
el presidente constitucional de la República de esos tiempos. Él es el que nombró... Es el responsable Exacto. coadyuvante de todos los actos y hechos de Y estos por eso va a estar el inferiores. día lunes en la sala en el despacho del Sí, señor pero llama la fiscal. atención que le fijan el lunes, víspera de que el señor va a viajar al exterior, entonces le llaman el día lunes para no afectar el viaje del señor. Eso no me parece transparente desde ningún punto de vista. Y él va a alegar que está inscrito en el país de su señora esposa y que ahí tiene que ir a ejercitar su voto. Entonces, ante el público él queda Bueno, súper bien, pues no. Pero si tiene algo que descubre el señor fiscal, ¿qué puede hacer como medida precautelatoria? ¿Cómo llaman estas medidas? Claro, medidas cautelares. Cautelares, exactamente. ¿O usted no cree que el designado ex asesor... Primero, la declaración es libre, sin ninguna presión, y no es bajo juramento. No va a decir... Y va a ser no va a decir absolutamente verdades, reservada. y no va a señalar circunstancias que determinen pues una medida cautelar. O todo sea, es está puro fríamente teatro. calculado, Es puro teatro, fríamente calculado. que es lo mismo. Gracias, doctor Terán. Señoras y señores, buscando la verdad. A la revista informativa Democracia llegan